viento, la suerte será el mejor amigo de tu mérito. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a Dios cuando saliste afuera, lo lograste. Ya eres dueño de las dos banderas. Pasado atrás y corazón delante. Hablar de Fidel Castro es fundamental no solo para entender el pasado de Cuba, sino también para analizar las huellas ideológicas y políticas que aún dominan Cuba y que por carambola se esparce en Latinoamérica y otras partes del mundo. Castro es clave para comprender el surgimiento y desarrollo de gobiernos que bajo una supuesta bandera de justicia social y antiimperialismo han arrastrado a sus pueblos hacia sistemas represivos y de pobreza crónica. En este contexto, no solo Cuba, sino también Venezuela y Nicaragua han sido ejemplos recientes de naciones marcadas por este tipo de política liberticida. Estas prácticas en su raíz encuentran una fuerte influencia en el modelo castrista que sobrevive y se reproduce en distintos países de la región, moldeando un mapa político que ha sido un semillero de sociedades marcadas por restricciones a las libertades individuales, la economía en crisis y la desintegración social. La historia de Fidel Castro trasciende el contexto cubano, su influencia se extiende a nivel global y es difícil desligar su figura de algunos de los episodios más decisivos de la política mundial en el siglo XX. Desde su participación en conflictos como la Guerra Fría, su impacto en revoluciones y movimientos guerrilleros en América Latina y África, hasta su papel en crisis como la de los misiles en Cuba en 1962. Castro fue una figura central que redefinió alianzas y desencadenó eventos definitorios. Su impacto tristemente perdura no solo en los cubanos, quienes sufrieron directamente su gobierno, sino en muchos pueblos que siguen padeciendo las consecuencias de la expansión de su ideología y que encuentran en su legado un recordatorio de los peligros de un liderazgo basado en el autoritarismo y la represión. Fidel Castro es una figura que recorre la segunda mitad del siglo XX y buena parte, al menos el inicio del siglo XXI. Es importante estudiarlo y analizarlo, ponerlo bajo la lupa, no solo para entender lo que nos ocurrió a los cubanos, sino a buena parte de la historia política de estas décadas. E incluso explica mucho de lo que está ocurriendo en gran parte de Iberoamérica en este momento. El peligro de gobiernos denominados de izquierda que llevan o encaminan a sus pueblos hacia un destino político arbitrario y podrían terminar en sociedades liberticidas y hambriadas. Ahí tenemos, por supuesto, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y otros gobiernos elegidos democráticamente, pero que tienen su brújula y su timón enrumbado hacia este tipo de ideología peligrosa y finalmente fatal. Ahí Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Perú y México. El mapa político de Iberoamérica espanta y todo ese movimiento está relacionado con Cuba y el legado ideológico de Fidel Castro. No se puede contar la historia de algunos de los presidentes norteamericanos, por ejemplo, sin que el nombre de Castro aparezca metiendo ahí la cuchareta. Es imposible, por ejemplo, hablar de la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, historia que va desde el mismo día prácticamente que toma la presidencia. Por ahí pasamos Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, hasta el propio atentado que le costó la vida. No se puede hablar del derrumbe y la renuncia de Nixon y Watergate sin que de alguna manera Castro, ya sea en su forma directa o indirecta, esté relacionado. Bajo Carter, Clinton y Biden se produjeron 3 grandes éxodos masivos, éxodos escandalosos en su forma y envergadura. No se puede hablar de algunas de las guerras más importantes del continente africano sin hablar de Castro. No se puede hablar de revoluciones, golpes de estados, guerrillas, narcotráfico, elecciones amañadas en Hispanoamérica sin hablar de Fidel Castro. No se puede hablar de la penetración del comunismo en cualquiera de sus formas
en el nuevo continente, sin hablar de Fidel Castro. Y esto es solo una pincelada de su impacto internacional. Para un cubano es imposible no hablar de Fidel Castro porque su impronta en la vida y el día a día de muchas generaciones es la más abarcadora y profunda de toda la historia cubana. Sus locuras y antojos los sufrimos todos los cubanos que tuvimos la desdicha de vivir en Cuba después de 1959. Fidel Castro encarna el fatal arrogante que describió y bien describiera Friedrich Hayek. Encarna ese líder que cree que posee un conocimiento absoluto y la capacidad de controlar y dirigir todos los aspectos de la vida de un pueblo. Con esa confianza desmesurada, mesiánica y faraónica, Castro moldeó a Cuba según su propia visión, definiendo qué era bueno y al mismo tiempo entonces qué era malo, qué era necesario para cada cubano desde su alimentación, su educación, hasta sus ideas y aspiraciones, al punto de recontar y reinventar el pasado histórico. Esta arrogancia no solo le llevó a imponer un sistema que se robó la libertad y la prosperidad, sino que consolidó un legado de miseria, de desintegración absoluta. Y la prueba está ahí, Cuba. Cuba es la prueba irrefutable que el intento de dirigir cada aspecto de una sociedad inevitablemente lleva a esa sociedad a su perdición. Para algunos en el mundo, sobre todo los que no lo sufrieron en carne propia y ven la Revolución Cubana como un cuento de hadas, fue un hombre íntegro y puro. Para otros, un ser diabólico y pútrido. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que no fue, y diría todavía es, una figura histórica que se pueda dejar descansar en paz. Ojalá fuera así. Y aquel hombre fuera un mal recuerdo en un libro polvoriento y olvidado en una estantería. Pero tristemente su nombre y su obra sigue destruyendo. Aunque Castro no dejó una obra intelectual sólida, pensada, escrita, basada en su propia filosofía, sí dejó una obra empírica basada en lo que él definiría su vida y obra revolucionaria. Fue un político oportunista que iba moldeándose al terreno con el propósito de permanecer en el poder. Y así lo hizo hasta que los azares de la naturaleza, una enfermedad, logró arrebatarle esa silla faraónica que luego concedió a su hermano. Es imposible para cualquier persona que no quiera vivir en un daltonismo político enfrentarse a lo que sea que este hombre dijo ser, creen que fue o históricamente pudiera ser recordado. Cada paso de Fidel Castro debería ser revisado, debería ser desmenuzado y desmitificado, porque como dije, Castro fue un hoyo negro, un black hole de la historia cubana, con una fuerza gravitatoria tan bestial que transformó un país en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Este es un tipo que se metió hasta en el ADN del cubano, ADN cultural me refiero, y realmente con su necesidad de poder y de deseo de permanecer en el poder mutó cualquier rasgo de lo que fuera que éramos como nación antes de 1959. No solo hay una Cuba de antes de 1959 y una después de 1959, es que hay un cubano de antes y de después. Y la naturaleza de su destrucción no tiene que ver ni siquiera con el año de nacimiento, sino con la exposición que se tuvo al sistema. Muchas veces culpan a las nuevas generaciones del desastre, pero he visto en mi vida más hombres nuevos, más cuadrados y parametrados que nacieron en la Cuba de antes que muchos de los que vivimos después y fuimos víctimas del experimento social que nos impusieron. Y esa fuerza gravitacional del castrismo ha sido tan fuerte que todavía se traga cualquier intento en Iberoamérica de lograr sociedades más libres y económicamente viables para arrastrar a muchos en el continente a ese sueño de la miseria y la esclavitud política. Si de verdad creen que no vale la pena analizar a Castro y su obra, solo vean lo que somos, en lo que nos convirtieron, en un pueblo servil que entregó sus sueños, su moral, su ética, que le regaló con mucha disposición al falso profeta su sustancia como nación. Este señor y sus seguidores convirtieron al país
en un basurero físico y espiritual. Un pueblo que vive en la indigencia, la hambruna, las enfermedades, la desesperanza. Para los amigos no cubanos que ven esas imágenes, quizás piensan que un fotógrafo malintencionado buscó un lugar específico para retratar una realidad no existente. Pobres hay en todo el mundo. Lugares como ese existen en todo el mundo. Pero ese no es el caso cubano. Esta es la media, esto es lo común. Esto no es un barrio desafortunado del cual se han olvidado. Es lo contrario. Es una isla abandonada, una isla fallida donde nada funciona y se vive un día tras otro. Se sobrevive. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Fidel Castro y sus seguidores convirtieron a una buena parte del pueblo en una chusma con mentalidad carcelaria que se empuja y se grita, que es incapaz de los buenos días y del muchas gracias, y a la otra parte en testigos silenciosos de una realidad que les desborda y contra la cual sienten que son incapaces de luchar. Convirtió al pueblo cubano en un pueblo en estampida, un pueblo sin barrio y sin vecinos que tiene que huir para no morir. En la huida se perdieron las familias, se fracturaron y apenas queda nada de aquella familia grande y extendida del pasado, llena de primos, llena de tíos. Aquella familia se redujo a los que cabían en una balsa o a quienes tuvieran la fuerza y la edad para cruzar la selva o para los que pudieran ser productivos después de un parol. Nos convirtió en un pueblo incapaz de la mesura, que realmente, cuando lees la historia cubana, no sé si la hubo alguna vez, pero lo que sí estoy seguro es que este señor, con su discurso de odio y división, acrecentó cualquier espacio que uniera a personas con diferentes puntos de vista. Dividió al cubano entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre patriotas y apátridas, entre revolucionarios y gusanos. Tanta es la separación y el abismo entre los cubanos que no sé hasta qué punto podría algún día existir un diálogo nacional. Tarea que por supuesto corresponderá a los políticos y pensadores del futuro cercano, espero. Las promesas revolucionarias nunca llegaron y hoy en día los niños cubanos tienen un presente gris y un futuro que parece muy incierto. Los niños y adolescentes cubanos están malnutridos, sin acceso a una alimentación adecuada y según la UNICEF, organismo que no se le puede acusar de anticastrista, reportó que el niño cubano llega a sufrir pobreza alimentaria grave. Solo hay que ver las fotos de La Habana para ver el crecimiento de la mendicidad infantil. La dieta cubana es más para saciar el hambre que para suplir nutrientes. Repito, en el mundo hay personas que sufren la pobreza. Nadie lo niega. Habría que ser o muy ciego o muy cínico para no verlo. Pero ese no es el punto de mi reflexión. Ni debe ser conjetura mantener una escala de miseria donde si no se es el país más pobre del mundo, entonces que todo va bien. El castrismo ha creado una cultura de la pobreza que es peligrosísima, porque se crean valores sociales donde las aspiraciones humanas son anestesiadas y prácticamente el individuo se contenta con sobrevivir, con un puñadito de arroz, una librita de azúcar, media hora de electricidad. Esta mentalidad es tóxica
porque el individuo llega a creer que en lugar de salirse de esas condiciones, solo necesita mejorarlas un poco. Al final termina pidiendo 2 puñaditos de arroz, 2 libritas de azúcar y 2 horas de electricidad para aliviar su penuria, sin ver que realmente no tendría por qué estar sometido a esas condiciones. Es la mentalidad del esclavo conforme ante un gobierno que no tiene legitimidad. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Además, las naciones tienen memoria y el cubano sabe que este discurso de un país en ruina que le contaron es falso, porque mira a su alrededor y ve un mundo construido en el pasado. Un mundo pasado que fue tan vívido que hoy en día el turismo que va es para ver cómo se vivía en la Cuba de antes de la revolución, mientras el turista rehuye, escondido en sus hoteles, disfrutando de un mojito de las calles y de la realidad revolucionaria. Vivir en Cuba es mirar al pasado. Castro y su gente apenas dejaron huella arquitectónica. Fue el faraón sin pirámides y su obra arquitectónica es entrópica. Este señor nos dejó solo la destrucción de lo que heredó de la República. Y la entropía de este señor va más allá de los tabiques y las columnas de los edificios. Hoy en día el cubano vive peor que en 1958, en términos relativos y en términos absolutos. El faraón entrópico, quizás deberíamos plantearnos en el futuro dejar en pie esa piedra gigante donde dice que están sus cenizas y moverla a Virán para mantener el recuerdo del poder destructivo que puede tener una persona y como aviso a un pueblo que debe ser vigilante de sus libertades antes de que sea demasiado tarde. Y ojo, este mensaje, estos videos y la realidad de Cuba debería servir a otras naciones para mantener a raya a aquellos políticos que venden unicornios y paraísos terrenales. ¿Por qué es importante desmitificar a Fidel Castro? Veamos. Un niño cubano nacido en el año 2000 apenas tiene recuerdos de ese señor y sus discursos kilométricos donde lo mismo hablaba del heroísmo y el antiimperialismo que de una vaca capaz de dar ríos de leche, como uno de esos cuentos hiperbólicos que nos llegan de Corea del Norte. Cuando esos niños estaban en la escuela primaria, Fidel Castro era un anciano enfermo que muchas veces aparecía en una cama o recibiendo a mandatarios y año tras año desaparecía de la escena pública para reaparecer cada vez más deteriorado. Hasta que en el 2016 muere. Ese joven que ahora tiene 24 años apenas vivió la presencia física de Castro, aunque sintió, por supuesto, los desastres de sus ideales. Mi preocupación es que con los años se siga tejiendo el mito, como pasó, por ejemplo, con Ernesto Guevara, donde reaparezca entonces Castro como el salvador que nunca fue, el humanista que nunca fue, y reviva en un imaginario icónico peligrosísimo para Cuba y para la región. Es por eso que debemos seguir hablando de Fidel Castro y poner en perspectiva su historia, romper el espejismo del líder revolucionario y generoso y contar la historia que por mucho tiempo no nos han contado. Que al final aquella revolución que cuentan los libros no fue más que una burda dictadura militar comunista y Fidel Castro un gobernante lo suficientemente hábil y mañoso para permanecer en el poder hasta su muerte y dejar un país en manos de sus compinches. Dios puede echarte una mano, pero de frente dispuesto a atravesar.